Bien, señores, tenemos al ministro de Industria y Comercio, José del Castillo. José del Castillo, nosotros le hemos pedido esta participación porque ha sido coherente en la posición que fijó desde antes de aspirar a la senaduría de Barahona, en razón de que ahora con el pacto, él cumplió su palabra. Dice, no, pero si hay un pacto, yo soy obediente a ese pacto. Sin embargo, alguien hizo una crítica y me dijo, ay, qué bueno, lo que pasa es que él sigue de ministro. José, realmente, ¿ya hay una posición definitiva de tú dejar la candidatura o todavía tienes que esperar algo más? Bueno, primero buenos días a ustedes y a los televidentes que lo siguen en esta revista. Mire, doctor, yo creo que ese tema ha sido debidamente aclarado. Primero lo fue en el pacto que fue ratificado por los 35 miembros del comité político cuando planteó la reserva de las candidaturas a senador y diputado para los actuales incumbentes. Algo que se quiere políticamente se podía prever ante el evento de una reforma constitucional que se produjo a raíz de ese pacto, cuando una gran parte de los constituyentes son precisamente los legisladores del PLD y de alguna manera se les garantizó su repostulación para facilitar la modificación que finalmente ha permitido que el presidente Medina sea electo por el Comité Central como candidato a ser repostulado en la elección del 2016. Y luego ha sido ratificado en un par de ocasiones por el secretario general, y la última lo hizo a la salida del comité político previo a la reunión del sábado del comité central de hace 2 semanas. Y ahí se ratificó que el partido se iba a reservar las candidaturas a los actuales senadores y diputados que ostentan las calidades en el Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana. Luego hay escenarios donde habrá que completar la matrícula de esos diputados y hay que prever también que en ese proceso de completar la matrícula de los diputados a ser postulados, porque por ejemplo en el caso de Barahona, hoy en día hay 2 diputados del PLD, pero se eligen 4, aunque existe la posibilidad de que eso se baje a 3 por un tema de representación poblacional, pero hasta ahora son 4. Y lo que se prevería dentro de la alianza con el PRD que se está discutiendo, habrá que ver el 15 de agosto, que es la fecha límite que planteó el Comité Central, que esa matrícula pudiese ser completada con un candidato a diputado del PRD. En el caso de Barahona pudiese haber una vacante, para poner un ejemplo. Y así ocurre en otras provincias a todo lo largo y ancho Yo no conozco del país. el organismo que estudia posibilidades en los partidos políticos, es decir, que se sienta y contemple los pros y los contras. Yo quería tu opinión con respecto a algo que nosotros aquí no hemos podido descifrar, y es lo siguiente. Tú tomas la forma de votar y sabes que el primer diputado es del partido que más votos saque, pero el segundo diputado, por orden, le toca al segundo, no importa la cantidad de votos que saquen. Eso va a traer como consecuencia que hay un efecto no deseado de la alianza, en que posiblemente el contendor, que es el PRM como partido, el único partido que hasta ahora importante tiene posibilidades de sacar, sacaría más diputados de los que tiene ahora, teniendo menos aceptación popular. Sí, eso es un efecto que puede generarse por lo siguiente, es decir, en una alianza PRD, que lleven los mismos candidatos. PLD, pues evidentemente la fórmula de OND, que es la que establece la distribución proporcional para garantizar una representación proporcional, establece que el voto en el caso de los diputados, en términos generales, para distribuir las posiciones de diputados, se calcula en el partido, es decir, se le asigna al partido.
lo cual garantiza que la segunda mayoría tenga una representación, a menos que la cantidad de votos que obtenga esa alianza o la primera mayoría, pues en el caso de donde se elijan 2 diputados, tiene que sacar más del 75% para poder... hay un porque porcentaje hay una ahí. fórmula, ¿no? Que en función de la cantidad de votos. Pero sí, es posible que ese efecto se genere, que el PRM logre, al ser la segunda mayoría, fruto de la alianza, o pudiese constituirse en la segunda mayoría, fruto de la alianza, logre una representación proporcional. Pero también ocurre que si van separadas las candidaturas del PRD, el Partido Reformista y el PLD, entonces por división, el otro también sacaría mayoría. Es decir, están en una encrucijada. En lo municipal será completamente distinto. En lo municipal van a tener que ir separados, pero en lo congreso... Habrá que ver, hay que esperar lo que plantee la comisión. Ya el secretario general planteaba hoy, lo dijo ayer y salió en la prensa nacional, que estaban avanzadas las conversaciones con el PRD. Y bueno, yo lo que preveo que habrá un Una pregunta muy particular. ¿Tú consideras que el pronunciamiento del líder y aspirante a prócer de la nación, Euclides Gutiérrez, tiene razón cuando dice que con 10 cheles el PRD se conforma? Habrá que preguntarle al PRD, ¿verdad? Sí. No, yo lo que pienso es que, reitero, hay que esperar la fecha del 15 de agosto. Evidentemente que el acuerdo implicaría que el PRD pueda repostular una buena parte de los legisladores que hoy en día tiene el Congreso. Me parece que tiene 44 o 42 diputados. ¿El PRM? El PRD. El PRD. El PRM tiene 32. Probado que fue lo que votaron en contra. Correcto. Y a nivel municipal, lo que se prevé es que también hay un acuerdo y que por lo menos las alcaldías que hoy ostenta el PRD, pues la pueda de alguna manera retener. José, terminando la parte política, ¿tú te consideras una nueva generación del PLD o tú te consideras una parte del sector Danilo Medina? Ambas. Ambas cosas sí, a la vez. Porque yo ingresé al Partido de la Liberación Dominicana precisamente luego de proyectar una simpatía por Danilo. O sea, fue de la mano de Danilo que yo ingresé, o del presidente Medina, al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces tú eres un PLDista de este siglo. Sí, definitivamente que sí. Del 21. Sí, así es. Lo que pasa es que cuando terminó el siglo pasado yo solamente tenía 25 años. O sea, ¿Y cuál es la situación tuya con respecto a tu compañero? ¿Los viejos robles te aceptan bien? Por ejemplo, doña Ligia, Euclides y eso. Doña Ligia me quiere muchísimo. ¿Seguro? Qué bueno. No, lo que pasa es que con doña Ligia, cuando le dije hay una cosa que le dio clase a tu papá. Sí. Quiere a tu papá. El libro de ciencias naturales con que yo estudié en la escuela lo escribió doña Luisa, doña Ligia. Doña Ligia. Mira, lo importante es respetarlo, el seniority, los espacios. Sí. Eso es sin desmedro de uno desarrollar una labor política que evidentemente a veces se hace difícil, sobre todo cuando uno se abre un espacio nuevo, ¿no? Tradicionalmente, y es un comportamiento natural porque es un país donde el relevo se hace difícil, la juventud a veces es casi un pecado, ¿no? Sí. Pero lo importante es desarrollar una labor coherente, con responsabilidad, y luego en esto de la política lo que al final se pasa a balance sobre tu gestión ante la cosa pública y la simpatía que uno pueda generar en la Bien, vamos a hablar un poco del ministerio. Me decía la ministra de Salud Pública, y lo hemos conversado con doña Ligia también, que son ministerios que tienen que regular, como el Ministerio de Industria, que regular es difícil. Realmente, José, regular es difícil, y cuáles son los obstáculos que tiene un ministro
cuando tiene que tratar el tema de la regulación dentro de sus funciones? Mira, regular es difícil porque este es un país pequeño con muchos intereses creados. Y ahí es donde realmente se presenta, en mi opinión, esa dificultad. Ahora, uno tiene un marco legal, en el caso del ministerio y de todas las instituciones que establecen regulación, y lo que debe ceñirse a ese marco legal y tomar decisiones con responsabilidad. Estas son posiciones muy difíciles y delicadas precisamente por eso. Y en el tema de la regulación, a veces hay gobiernos que incursionan mucho en los ministerios y hay otros que dejan hacer las cosas. Por ejemplo, el gobierno de Leonel Fernández le gustaba mucho dejar suelto en banda al ministro. ¿Cómo es Danilo con sus ministros? ¿Es una cosa u otra? No, Danilo es un gerente de Estado. Se mete en la cosa. Primero porque lo ejerció cuando fue ministro de la presidencia en los gobiernos de Leonel. Parte de su perfil como estadista. Y segundo porque a nosotros llegar a las posiciones, a todos, se nos dio el libreto que íbamos a ejecutar el Ministerio de Industria y Comercio, en mi caso. Es un tema tan político. Y hay un sistema que también lo retomó Danilo, que estuvo vigente en una época, el sistema de metas presidenciales, que obliga a un monitoreo constante de las metas que tiene cada ministerio. En el caso nuestro, por ejemplo, el tema de pymes forma parte de las metas presidenciales. Y esto obliga en cada uno de los puntos, tanto en los temas de formalización, de acceso al crédito, de impulso al emprendimiento, de impulso al acceso a las compras públicas, a un monitoreo constante a partir de indicadores que están establecidos. Y hay un Ministerio de la Presidencia que además ejerce su rol de coordinador. Y ahí evidentemente todo el mundo conoce la incidencia que tiene el ministro Gustavo Montalvo en los asuntos de Estado y cómo ejerce su rol de coordinación de los ministerios. O sea, hay dos temas que cuando te llamamos y te pedimos venir al programa, son los dos temas más importantes y quisiéramos que lo trates ampliamente. Uno es los precios. Realmente, aunque ustedes quizás lo hacen ya mecánicamente, ustedes saben que el país los viernes siempre están atentos a los precios, y esos precios cuando ustedes lo publican o lo determinan primero, ¿el poder político tiene que ver con eso o eso es una medida administrativa meramente? Mire, real y efectivamente, primero tenemos la plena conciencia de la incidencia que tienen los precios de los combustibles en la economía nacional y en el bolsillo de la gente. O sea, es un costo, o el precio de los combustibles tiene incidencia en los costos de producción del 40% de los bienes y servicios de la economía. Y de ahí evidentemente su ponderación en lo que es el índice de inflación y cómo impacta en muchos aspectos de la vida cotidiana. Y eso de alguna manera nos ha llevado, y lo hicimos desde que asumimos como viceministro de Energía y Minas del Ministerio de Industria y Comercio en el año 2011. Primero, a plantear transparencia, es decir, a explicarle a la gente qué hacemos semanalmente cuando aplicamos los precios de los combustibles. Y parte del hecho primero de que la República Dominicana depende totalmente de las importaciones de crudo y sus derivados. Es un mercado extremadamente volátil. Semanalmente se producen variaciones en los precios. A veces se pudiese pensar que con la variación del último día, del día jueves, es que se establece el precio, que se coloca el viernes y se anuncia. Entonces la gente dice, pero bajó ayer, ¿y qué pasó? ¿Qué subió? Bueno, es que es un promedio de los todo hay comentarios, hasta cuando se quedan igual. Sí,
porque la expectativa de Sí, la pero población hay la y percepción es de que normal. siempre, como que tú juegas con un margencito para beneficio de los subsidios. Sí, del subsidio a favor del consumidor. No, al subsidio a favor de una parte del consumidor en deterioro a los otros. No porque ese subsidio es generalizado, es decir, cuando hay una decisión en el precio de no transferir la totalidad del alza, Exacto. eso le impacta a todo el mundo. Seguro. Claro, a todo el que compra combustible. Sí. Y incluso al que no compra, porque es impactado por los precios de los, por ejemplo, los artículos, cuando todo se transporta en camiones o en vehículos y la gente compra, recibe Pero ha energía en su habido casa. momentos en que tú has pagado deuda del Estado y has cubierto su déficit con el jueguito ese, es decir, va guardando y guardando y a veces te queda. Déjeme explicarle el mecanismo cómo opera. La deuda del Estado se genera en contra de las importadoras, porque en momentos yo le digo a la refinería, y me lo permite el reglamento, porque el reglamento establece que cuando el incremento en los precios sea más de un 1%, el Estado puede intervenir para transferir solamente una proporción de ese incremento, con el objetivo de preservar al consumidor de la volatilidad del mercado internacional del crudo y sus derivados. Cuando, por ejemplo, se producen aumentos y transferimos una proporción de este aumento, regularmente se transfiere entre un 20 y un 25%, el Estado asume el otro 75% a modo de subsidio, se genera una deuda en contra de la refinería, porque le estoy diciendo al importador, vende ese producto durante esa semana con un porcentaje de descuento sobre el precio, que yo asumo el diferencial. Entonces, semanalmente se produce una deuda. ¿Cómo pago esa deuda? Por eso se llama mecanismo de compensación. Exacto. Cuando se produce una rebaja en el precio, genero un mecanismo inverso. Transfiero la mayor proporción y una parte la guardo para compensar esa deuda que se genera. Y eso el reglamento se lo permite. Sí, claro. Hay un mecanismo que está planteado para eso. ¿Quiénes pagan full los impuestos y quiénes están sujetos a algún tipo de subsidio? Bueno, el subsidio en el caso me refiero, de... ¿quién? Lo que tienen los sindicalistas con el gasoil. Con el gasoil, sí. Exacto. Bueno, ahí hay tres aspectos en el subsidio. Uno, el subsidio a los generadores de electricidad que está planteado a partir de la Ley General de Electricidad. Si tú generas más de 15 megas, tienes la posibilidad de solicitar la exoneración de los combustibles, porque el objetivo de esa medida es incentivar la autogeneración. Perdóname. Y esos generadores, ¿la CDE no es que le suple el combustible? No. Yo pensaba que esa es una parte que ponía la corporación. No. Esos son lo que se llaman EGE, empresas generadoras, EGP, empresas generadoras privadas. Regularmente son conglomerados industriales yo entiendo. O hoteles, pero pensaba que grandes consumidores que se desconectan del sistema y autogeneran. Y reciben una exoneración. Eso es uno. O que tienen sistemas aislados. Sí. Está el caso de Punta Cana, por ejemplo, que tiene un sistema aislado. El caso también de Las Terrenas, que opera un sistema aislado. Bávaro opera un sistema aislado. Y el otro son las empresas generadoras privadas, eléctricas, que son los que ya venden energía a las empresas distribuidoras, y eso, que reciben también subsidios. Evidentemente, en ese caso hay una comisión que está compuesta por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y la Superintendencia de Electricidad, que evalúa los volúmenes y otorga las exoneraciones. Luego está las exoneraciones por contratos de concesión o contratos de ejecución de obras que tienen regularmente financiamientos internacionales. Por ejemplo, bueno, en el caso de Barrigol es un contrato especial de administración de derechos mineros. Sí. La particularidad de estos contratos que establece exoneraciones del combustible, pero han sido aprobados por el Congreso, o sea, en su facultad, ¿verdad?, legal o constitucional. Y luego, por último, está
el subsidio que se le otorga a los sindicatos, cuya condición es la estabilidad en la tarifa, en el flete de pasajeros y de carga. Eso se ha mantenido durante los últimos 4 años. De hecho, el año pasado, ante una caída abrupta de los precios, pues logramos rebajas, sobre todo en las rutas suburbanas e interurbanas de pasajeros. En el caso del subsidio de pasajeros representa alrededor de 2.200 millones de pesos al año, y los demás subsidios representan cerca de 30.000 millones en total. O sea que, aunque el de pasajeros es el que más reclama la población, o el que más, por el tema de los sindicatos y las centrales y demás, representa apenas menos del 10% del total del subsidio que se otorga en el caso de los combustibles. En ese segmento, José, el hecho de que un sindicalista, los principales, los 3 principales, Marte, Uvieres y Peralta, son sindicalistas, son empresarios y son políticos. ¿Eso pesa en el ministerio? Bueno, lo que pasa es que el objetivo... Y son de oposición los 3 además. Sí, el objetivo del subsidio son las 3 sindicales, centrales sindicales de transporte, los sindicatos de transporte más grandes. Y los 3 empresarios más grandes. Conatra, y en el caso de Fenatrado, de carga. El objetivo del subsidio es mantener la tarifa. Bien. En la medida en que eso se produce, cumpla, habrá subsidio. Ustedes no tienen problema con su filiación política ni nada de eso. No, porque... Bien. La otra pregunta que te teníamos... Quisiéramos que fueran todos PLDistas, pero... José, nosotros somos amigos fuera de esta televisión y yo no soy baúl de nadie. Sí. El Ministerio de Industria es la contraparte del empresario dominicano. No es Hacienda, ni es presupuesto, ni es Tesorero Nacional, sino es Industria y Comercio. Se quejan los industriales y los empresarios de que no hay reciprocidad del gobierno con el sector empresarial dominicano, que ellos quisieran ayudar más, pero que a ustedes como que no les interesa el sector empresarial. Y ayer tuvieron una reunión que pienso que se podían limar esas asperezas. Hay asperezas y ellos tienen razón. Pero a mí no me parece que haya esa situación, todo lo contrario. Este gobierno, desde que iniciamos, ha sido quizás uno de los gobiernos que ha hecho más ejercicio de consenso con el sector empresarial y que tiene un canal de comunicación abierto, oficial, y en el caso del Ministerio de Industria y Comercio, cuando los empresarios quieren hacer caso, tienen las puertas abiertas. Pero incluso con el ministro de la Presidencia, porque me consta que hay un acceso directo de la cúpula empresarial dominicana y de los pequeños y medianos empresarios a los cuales se le ha dado una especial atención durante este gobierno. Pero muestra de ello es que lo primero que hicimos fue constituir la mesa presidencial de seguimiento a las conclusiones del segundo Congreso Industrial. Eso se constituyó en septiembre, noviembre. La primera reunión fue en octubre del año 2012, o sea, acabando de llegar al gobierno. Esa mesa cogió todas las conclusiones del Congreso Industrial, que además el presidente había asumido como compromiso de campaña cuando fue candidato, suscribiendo esas conclusiones en un evento al final del Congreso Industrial, y las hemos venido ejecutando en coordinación con el sector manufacturero, Asociación de Industrias y Asociación Dominicana de Zonas Francas. Bien. Pero ¿qué más? Ayer precisamente se reunió la mesa de fomento a los sectores exportadores. Ahí estaba el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Federación de Cámaras Comerciales, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, la Junta Agroempresarial Dominicana. Todos han dado fe, de alguna manera o de otra, del apoyo que han tenido de parte del gobierno. Ha habido un esfuerzo en materia laboral también, con la discusión del Código Laboral, que no ha tenido los resultados que uno esperaba, pero ha habido un ejercicio de diálogo, en este caso tripartito. Yo pienso que este ha sido uno de los gobiernos que ha aplicado una política más eficiente y efectiva
de comunicación con el sector privado y me parece, y de hecho ahí está el apoyo que ha dado el CONEP y la Asociación de Industria y los sectores empresariales, por ejemplo, a la política migratoria, que hay reciprocidad en lo que es el diálogo público-privado. Bien. José, para nosotros terminar, yo quiero ponerte una situación un poquito como irreal, política ficción. En el caso supuesto de que dentro de los acuerdos que el gobierno, que el presidente Medina haga para amarrar una campaña, una reelección o unas elecciones con el menos trauma posible, y además de los pactos electorales con posiciones de presidencia, vicepresidencia, diputados, senadores, síndicos y regidores, incluya algún tipo de gobierno de unidad nacional en el que tenga que ceder algunos cargos a la oposición. Tú que perteneces a lo que se llama el gobierno de Danilo, a los 10 o 12 que conforman el equipo que desde el 2008 andan trabajando con el presidente Medina, si él necesitara trasladarte o llevarte a otra posición, tú saldrías de industria y comercio tranquilo en dos aspectos. Primero, en que en los aspectos de permisología que tiene el ministerio se ha sido justo, sobre todo en autorización de estaciones, de convertir personas en importadores, etcétera. Y lo segundo, como organismo regulador, si no vamos a tener un exministro rico, socio de un importador de combustible. Mire, don Julio, yo he desarrollado una gestión al frente del Ministerio de Industria y Comercio. Primero con toda la responsabilidad, pero además con un marco de transparencia que yo creo que en pocas administraciones se ha llevado a cabo. Y a partir de ahí pienso que estaré satisfecho en caso de que ese escenario se produzca. Y se producirá algún día, porque uno entra a estos cargos, pero lo seguro es que saldrá en algún momento, ¿no? Tarde o temprano. Con la satisfacción de haber desarrollado una gestión que ha transformado el Ministerio de Industria y Comercio, que ha transparentizado el Ministerio de Industria y Comercio, que de hecho a inicios de este año fuimos galardonados con la medalla de oro a las prácticas promisorias en la administración pública, que evalúa el Ministerio de Administración Pública. Es el segundo ministerio en la historia del premio, que tiene 10 años, el único que fue premiado en el año 2015. En los dos aspectos te irías tranquilo, José. Me iría tranquilo no solo en esos dos aspectos, en todos los aspectos que tienen que ver con la administración pública del Ministerio de Industria y Comercio, que además ha sido evaluado por terceros y ha sido premiado con la máxima categoría, medalla de oro. Bien, José, el presidente desde que llegó ha ido aumentando su popularidad. ¿Tú consideras que ya hoy, que estamos viendo en la prensa, que Abinader cataloga al gobierno de una serie de caer en muchísimos errores, tú consideras que en el año que nos resta, que son 390 días de gobierno de este periodo, esas cifras de popularidad se podrían revertir y la oposición podría ganar unas elecciones? No, por ahí dijeron jamás. Jamás, ¿verdad? Yo veo un escenario muy improbable, ¿no? Primero creo que el gobierno va a seguir, el presidente Medina va a seguir haciendo una buena gestión. Pero subir es difícil, ¿verdad? Seguir aumentando es difícil. No es imposible. Yo cuando veía en el año 2013 que el presidente tenía un 80 y tantos %, yo decía, bueno, llegamos al techo porque eso es demasiado. Y resulta que el 14 estaba en 91%. Más del 100 es mucho. O sea, mucho. un fenómeno, Danilo ha sido un fenómeno de popularidad. ¿Y es tú crees que eso es verdad? Claro que es verdad, pero además encuestas, incluso internacionales, como el caso ¿Y no es suerte que tiene, que le echen la culpa a los otros? No, suerte no. No es verdad que nadie mantiene esos niveles de popularidad durante 3 años corridos por suerte, por una buena gestión de gobierno que la gente está valorando positivamente. Un cambio de estilo que la gente está valorando positivamente. Un presidente más cercano
a la población y a los intereses de la población que está gobernando en beneficio de la mayoría. Y eso no porque yo lo diga, sino porque las encuestas plantean ese posicionamiento. Y evidentemente que hay puntos muy luminosos, el tema de la revolución educativa, o sea, el cambio que se está dando de paradigma en el sector educativo, que ya rendirá frutos en lo que es la calidad de la educación en el tiempo de una generación, porque son temas que no se ven de un día a otro. O sea, la construcción de las aulas sí, tú lo puedes palpar más rápidamente, Justamente. pero hay un tema, y lo traigo porque está sobre el tapete, el tema de la evaluación de la calidad de la educación, que es la inversión en la formación docente. Esa es la parte que falta. Y el ministro, en una entrevista muy buena que hay hoy en un periódico de circulación nacional, en el periódico Hoy, pues planteaba que ahora el ministerio, que ya ha invertido en la infraestructura, que tiene 1 millón de alumnos en la jornada extendida, va a invertir en lo que es la mejora de los profesores en términos de salario y de calidad de vida es evidente. Va a invertir en la formación docente, Bien, que es el tema fundamental y que impactará en la competitividad de la este generación país. nuestra tenía una expresión, que es la última pregunta que te voy a hacer, en nuestra infancia, de jugar a camán. Camán era simular ser vaquero, camán. Camán aquí. Que lo ponían manos arriba. En una inauguración, yo tuve un pequeño diálogo con el presidente y me expresó que alguna gente la tiene camán. Realmente el Ministerio de Industria está camán. Bueno, mira, nosotros... Dice, yo lo tengo camán a 2 o 3. Sí, no, pero no creo que estemos ahí en esa lista. Está bien. Gracias, José. Yo creo que más bien estamos en los puntos luminosos del gobierno. Gracias. José del Castillo, Minuto de Industria y Comercio de República Dominicana.